Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy con esta preciosísima puesta del sol os voy a enseñar un nuevo barrio en Alicante que no hemos visto todavía. ¿Adivináis cuál es? Sí, es este de aquí y se llama, como no, Polígono Babel. Vamos a descubrirlo juntos. Nos encontramos ahora mismo en la parte sur del barrio. Ahí delante habéis podido ver lo que es la parte del otro barrio que se llama San Gabriel. También iremos a verlo en breve. Y todo esto de aquí es la parte sur del barrio. Lo llaman Babel, pero realmente el nombre completo es Polígono de Babel. Es una zona muy grande. Os la pondré aquí en la pantalla para que podáis ver lo extensa que es. Obviamente hoy no podremos recorrerlo todo, pero al menos una parte para que tengáis una ligera idea. Ahí delante tenéis la playa. Esta es la playa de San Gabriel y también lo que es la parte de tren, justamente la parada de tren de tranvía que está ahí, con el que muchísimos trabajadores de toda la zona de Alicante vuelven a sus casas en esta zona después de un día extenso de trabajo. Realmente lo que quiero decir sobre este barrio, lo primero que yo veo es que hay un ambiente residencial totalmente, un ambiente familiar, muy tranquilo, muy seguro. Los niños juegan en la calle, en los parquecitos, y hay muchísimos, por cierto, aquí en la zona. Y además no está tan lejos del centro. Yo diría que unos 12 minutos con el coche del centro de Alicante, o con el patinete o con bicicleta más o menos. También hay transporte público, por cierto, que podéis utilizar, pero está bastante cerquita de todo. Para hacer deporte también es ideal. Hay muchísimas personas que hemos visto ahora paseando, saliendo a correr, aprovechando tanto la playa como zonas así verdes de parques y senderos para pasear por aquí. Aquí tenemos algunas tiendecitas. En esta parte sur pues no hay muchos negocios, he de decir, sobre todo casas, pero en las partes bajas donde hay opción de poner un negocio, por ejemplo, ahí tenéis una tienda ecológica, bio, de productos, de comida. También tenéis una academia de música, sobre todo son barecitos, cafeterías, heladerías también, y como puedes ver hay bastante gente ahora mismo en la calle. También lo que me ha sorprendido es que hay muchísima gente con perros paseando por aquí. Yo creo que es uno de los barrios donde más animales peludos, donde más compañeros caninos de cuatro patitas he visto de todo el Alicante entero. Obviamente, ya que es un barrio residencial, pues viven familias, los pisos son bastante grandecitos, a lo que volveremos un poco más tarde cuando hablaremos de precios de alquiler y de venta aquí. Así que hay sitio para ello. Hay muchos niños, muchos perros y mucha gente queriendo una vida tranquila aquí. Es como si fuera una periferia, pero dentro de la ciudad, en el sentido bueno de la palabra, ojo, ¿eh? Aquí tenéis más zonas infantiles que están divididas por la edad, y ahí enfrente lo que veis es ya la zona puerto. No es el puerto turístico que está en el centro de Alicante, es como el puerto donde descargan un montón de contenedores como tal. Es un puerto, digamos, de trabajo de mercancía, no de la parte turística. Aquí tenéis también una escuela de educación infantil de 0 a 3 añitos, me parece que es, y es bilingüe además, por lo tanto estudian tanto en español como en inglés. Así que ya sabéis que aquí justo hay una escuela para niños pequeños. Ahí vemos un pequeño jardincito que ellos tienen para salir a jugar. Y realmente es estupendo disponer de este servicio en pleno barrio aquí mismo. En general os quiero contar que este barrio ha sufrido muchísimos grandes cambios, cambios bastante importantes también. Todas esas casas que veis aquí, las urbanizaciones realmente se construyeron desde 1993, por lo tanto no son casas muy antiguas, y se puede ver incluso en su diseño. Solo a partir del año 93 empezaron a construirse. Antes, cuando aquí todavía no había nada, empezaron a crearse primeros edificios, pero obviamente era el puerto. Mirad, una peluquería canina, barbería, peluquería canina del Pluto también hay aquí. Muchos negocios bastante curiosos en esta zona.
y se construyó el puerto. Antes había la playa de Babel como tal, las vías de tren, después se perdieron porque pues empezaron a construir varias edificaciones. También han construido edificios que pertenecían, me parece que a la Caja de Ahorros por aquel entonces. Construyeron el Instituto Politécnico, que ahora mismo es el Instituto de Secundaria, el colegio de secundaria. Después ya empezaron a crear Gran Vía, que conectó básicamente muchísimas partes de la ciudad con las autovías, con las salidas hacia Madrid, por ejemplo. Y después ya empezaron a construirse estas casas a partir del 1993. Aquí realmente todo está hecho para las familias, para la tranquilidad, para los que no quieren vivir en el centro, pero a la vez quieren tener todos los servicios muy, pero que muy a mano. Y hablando de servicios, os quiero comentar que aquí hay muchísimas cosas, sobre todo orientadas al deporte. Por lo que si vosotros, vuestra familia, pasáis mucho tiempo al aire libre, os encanta pasear, os encanta salir a correr, pasear con los perros, como veis aquí, ir con el carrito, con los niños a los parques, andar hasta la playa, la tranquilidad de las zonas verdes, la naturaleza o deporte como tal, es la zona ideal para vosotros. Aquí en la zona hay polideportivo municipal bastante grande, que es de Florida Babel. Florida son los barrios un poco más al norte de aquí, que iremos también a descubrir en breve aquí en el canal, así que no os preocupéis, lo enseñaremos todo. También está el pabellón municipal, obviamente ahí hay muchísimos deportes, pistas para jugar al baloncesto, al fútbol, lo que fuera. Entonces es un servicio prestado bastante completo para los amantes del deporte. Obviamente hay varios colegios públicos de diferentes edades por aquí. También hay un centro de salud que creo que también está comunicado junto con Florida, por lo tanto presta servicio a las dos zonas, a ambas zonas. Está un poco más al norte de este barrio donde estamos ahora mismo. También hay clínica veterinaria en la zona al lado de la rotonda donde iremos ahora mismo en breve para nuestras queridísimas mascotas. Hay transporte público, autobuses y tren que habéis podido ver. También tenemos supermercados, hay supermercado Spar, creo que se llama, que es ahorro, ya os lo he comentado, que es bastante popular aquí en la zona. Y varios otros supermercados, fruterías, tiendecitas así pequeñitas. Mercado municipal también está aquí en esta zona. Tenéis una biblioteca municipal, que es biblioteca gratuita, obviamente, para uso y disfrute tanto de mayores como de pequeños. Y hay algunos hoteles a los que pues queréis trabajar cerquita de casa en algún hotel, pues podéis seleccionar esta opción. También lo bueno es que desde aquí el Parque del Palmeral, famoso Palmeral de Alicante, no está nada lejos. Está pasando justo donde empezamos el vídeo, por el barranco, directamente pasando el San Gabriel, está ahí. Los que queréis podéis ir incluso andando o corriendo hasta ahí. Es un parque preciosísimo para ir con los niños y para los adultos también. Anteriormente incluso se podía pasar en barco por unos pequeños canales que habían ahí. Ahora ya no sé si se suele hacer o no. Creo que últimamente no lo vi, pero antes era un servicio bastante curioso e interesante para muchísimas personas. Bastante relajante, he de decir. Es como pasear por un pequeño río. Muchas zonas para los niños, para los perros, para deporte, para paseos. Simplemente ideal. Una zona más residencial, la que he visto todavía nunca aquí en Alicante. Quiero decir que aquí he encontrado bastantes viviendas para comprar, pero muy poquito para alquiler. Para comprar aquí he visto sobre todo unas 175, 180 propiedades y muchísimas de esas propiedades, obviamente son todo pisos, casas no he encontrado, creo que no hay en esta zona. Al menos son casi todo de 3 y 4 dormitorios, más el salón. Aquí nosotros lo contamos por dormitorios, entonces el salón es una cosa aparte,
y no cuentan como habitaciones. Entonces, todo lo que decimos que son habitaciones nos referimos a dormitorios como tal. Por lo tanto, si un piso tiene 3 dormitorios, significa que tiene 3 dormitorios para dormir. Aparte tiene un salón, una sala de estar. También tiene cocina y obviamente ya pues cuartos de baño los que tengan. Y puede tener o no terraza también. Aquí se puede comprar desde 81.950 euros, básicamente desde 82.000 euros. Un piso de un dormitorio, que es este de aquí. He de decir que este es bastante amplio para tener un dormitorio, el metros cuadrados es bastante grandecito. Desde 94.000 euros tenéis de 2 dormitorios, pero más o menos metros cuadrados son iguales, por lo tanto las habitaciones serían algo más pequeñas o la sala de estar, por ejemplo, podría ser también algo más pequeñita. Desde 117.000 euros tenéis de 3 dormitorios. Obviamente también aquí el problema es que muchos pisos, aunque tengan 3 o 4 dormitorios, no tienen un tamaño tan grande. Sabéis, los dormitorios son bastante pequeñitos, por lo tanto no es como en otros países, si son 3 dormitorios pues suelen ser súper amplios. No, aquí los dormitorios son bastante pequeños, cuanto más los haya en un piso. Al no ser que sea ya un piso muy caro, entonces ya sí que dormitorios serán más espaciosos. Y de 4 dormitorios tenemos desde 129.000 euros. Una vez más, no son dormitorios gigantes, pero son 4 dormitorios independientes y para familia entera realmente es un sitio ideal, más que suficiente si queréis tener una habitación como de invitados o de oficina, de maquillaje, un vestidor, cuarto de juegos separado para niños, en lo que lo queráis convertir. Pero la mayoría de los que se venden tienen eso, 3 y 4 dormitorios. Ahora mismo estamos en la vena más importante, diría yo, de este barrio del Babel, y es esta rotonda gigante que es la que os deriva directamente hacia la autopista ya, hacia salida de Alicante, dirección Madrid o dirección Valencia, Benidorm, por ejemplo. Y es muy importante. Por aquí pasan también el autobús número 1, me parece que es. Mirad, de hecho ahí, casualidad, ahí justo está pasando. El autobús número 1 es el que pasa por este barrio para que lo podáis coger. Podéis tener un ticket de multiviaje o comprar un abono para todo el mes o todo el año incluso si queréis. O podéis comprar ticket cada vez que vayáis con el autobús, aunque es algo más caro. El barrio sigue todo recto, de hecho ahí de enfrente podéis ver Merca Babel, es como si fuera un bazar chino, un mercado chino más o menos, por este estilo. Ahí dentro hay de todo y todas esas casas que veis todavía sigue el barrio hacia aquella zona, pero ya es como más polígono, más servicios también, de ahí el nombre Polígono Babel, porque es bastante extenso y abarca multitud de servicios. Mirad qué preciosidad, justo la puesta del sol ahí, qué bonito. También esta zona se extiende a nuestro lado derecho, que es donde iremos ahora mismo. Y mientras que vamos, os voy a comentar cuánto cuesta aquí el alquiler. Para alquilar no me sorprende que he encontrado muy poquita cosa. Solamente hay 5 propiedades, literalmente 5 apartamentos que son los que se utilizan para alquiler de larga estancia. Mirad, aquí tenemos el Spar, la tienda, el supermercado de ahorro, que es el que es popular en Alicante. Hay muchísimos por toda la zona y justamente está aquí en el barrio. A nuestra derecha sigue el barrio todavía, creo que sigue hasta barrio Benalúa, si no me equivoco, hasta los juzgados por ahí. Y todas esas calles colindantes también son del barrio Babel. Toda esa parte delante donde iremos ahora mismo también pertenece a este barrio, Polígono de Babel o Polígono Babel o Babel simplemente, como lo queráis llamar. Así que alquiler solo 5 y todos son de 3 o 4 dormitorios. De hecho, incluso hay más de 4 dormitorios. Desde 600 euros, imaginad, por 600 euros podéis tener un piso de 4 dormitorios. Es increíble. Obviamente será algo más antiguo, igual tendréis que cambiar los muebles, pero para vivir, para empezar la vida, para una familia grande, 600 euros está bastante bien y estáis cerca del centro, de hecho. Además de estación de autobús, estáis solo a 30 minutos más o menos andando o 5 minutos en el coche. El tren también está súper cerca. Tenéis todo a mano aquí, así que es simplemente increíble.
600 euros son 4 dormitorios y el siguiente piso desde 875 euros al mes. Se puede encontrar pisos de 3 dormitorios, no es la multitud, por lo tanto, solo hay uno, me parece que hay uno de toda esa lista, los demás son de 4, pero este piso vale más porque está en una zona mejor un poquito y también es más nuevecito, por lo tanto los muebles son más nuevos, la distribución es algo mejor y más cerca de algunos servicios, de ahí que el precio sea un poquito más alto. Pero ya veis, a partir de 600 euros podéis encontrar, y si queréis podéis encontrar pisos incluso menos de 100.000 euros aquí, si tenéis suerte, de 2 o 3 dormitorios. Por lo tanto digamos, no es el barrio más caro, pero tampoco es el de los más baratos. La zona residencial, la zona tranquila, la zona ideal para los niños, para hacer deporte, todo esto combinado es lo que hace que los precios sean así, además de cercanía a multitud de servicios aquí en Alicante y básicamente estando todavía dentro de Alicante, no en las afueras. Por lo tanto, esto por desgracia se paga. Pero una vez más dicho, para los que queréis tranquilidad, los que queréis estar en una zona familiar y residencial apta para niños, apta para salir con los perros, hacer deporte, paseos, etc., pero a la vez queréis tener todo cerca, es la zona, puede ser que os venga mejor de Alicante. Obviamente las hay más, las iremos descubriendo en breve, pero es una de las mejores zonas residenciales de aquí, obviamente después de la mítica playa de San Juan, que se supone que es la mejor zona de toda la ciudad. Obviamente no hemos podido ver toda la zona de Polígono Babel, de la zona Babel como tal, porque es muy extensa, pero creo que hemos podido enseñaros la zona un poquito más alejada, cercana al puerto, y esta zona un poco más arriba, donde hay algo más de vidilla, como habéis podido observar. Hay clínica veterinaria, cafeterías, barecitos, Merca Babel, que es como si fuera una tienda china, un mercado chino, hay talleres para los coches, transporte público, muchísimas diferentes variedades de casas, incluso clínicas dentales, por lo que esta zona es muy extensa pero muy completa a la vez. Espero que os haya gustado dar este agradable paseo por la tarde con nosotros por la zona Babel de Alicante, y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. Adiós.